Iniciemos nuestro primer podcast. Este espacio se llama Leitmotiv y vamos a pensar arte. Me acompaña el licenciado Master Plus Ultra Rodrigo Báez. Soy Mario Ramírez y la idea de este espacio es hablar, pensar, reflexionar, meditar. Estuvimos sondeando un poco la opinión de la gente que desde temprano, antes del lanzamiento de la página, ya estuvo sugiriendo temas y tenemos un esquema bastante interesante para reflexionar, pensar, hablar, compartir hoy. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andamos? Bien, bien, Quiero gracias a saludarle Dios. igual también a nuestra audiencia, nuestro primer podcast en el cual vamos a estar desarrollando temas sobre arte, industria cultural, todo lo que tenga que ver con el interés de los artistas con respecto a su función y su importancia que tienen en la sociedad, ¿verdad? A veces es importante hacer materiales como estos, ¿verdad? Exactamente, estamos interesados en darle un espacio de divulgación, de difusión al pensamiento común del artista. ¿Verdad? Que somos, si me presento un poco, yo me identifico un poco como músico, eh, me identifico también un poco como operador de sonido y estar en esos dos ambientes, uno puede sentir, puede experimentar diversas fuerzas contrarias, ¿verdad? Lo que de repente uno percibe como progreso. O sea, un músico, un joven que está empezando en la música con ilusiones, con anhelos, ¿verdad? Y inclusive hasta en un sistema eh, que expone, digamos, a artistas de una manera muy fantasiosa. De repente le da esa perspectiva de que cualquiera puede llegar a un nivel o a un estatus dentro de la música o dentro del arte mismo que de repente no está al alcance de todos y uno se pregunta por qué es, ¿verdad? Y ahí viene la frustración. Muchos de los que estuvieron enviando sus sugerencias, ¿verdad? Estaban más preocupados justamente de la parte de eh, mercado laboral artístico, ¿verdad? Después, digamos que como segundo gran punto de interés era la parte de la educación artística. Vivimos en Paraguay y la realidad aquí es que hay una cultura, hablando del folclore, muy rica, preciosa, pero a la par, ¿verdad? Con el correr de los años se ven demasiadas subculturas también adyacentes a lo que es lo propio, inclusive a lo que es el idioma guaraní. Y uno dice, ¿cómo es que todo eso subsiste? ¿Cómo es que eso todo se desarrolla, evoluciona? ¿Y cómo uno puede, digamos, tener la certeza de que si va a desarrollarse dentro del ámbito profesional eh, en una de las ramas del arte, va a poder subsistir, uno va a poder hacerse de algo que le permita un tipo de vida, un estilo de vida cómodo, ¿verdad? Que en realidad es mi preocupación, es la preocupación de todos los que hacemos música, hacemos arte. Y sobre eso justamente queríamos hablar, ¿verdad? A fin y al cabo, buscamos justamente cómo hacer para entender la dinámica de verle a la música como un producto cultural, ¿no? Más insertado hacia nuestra realidad, ¿no? Justamente aprovechando el nombre mismo del primer podcast, ¿verdad? ¿En qué momento se volvió la música como un elemento de consumo? ¿O por qué consumimos música? Exactamente. Partimos de esa interrogante, ¿no? Y aprovechando ya desde la interrogante, lo importante partir es del primero definir lo que es música para nosotros y qué significa consumir o a qué se refiere cuando decimos que consumimos música. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de consumir, ya estamos dentro de un contexto en el que ya le vemos a la música como un producto mercantilizado. Y no siempre o estrictamente la música se insertaba dentro de los cánones del mercado, ¿no? Claro, de otras formas. Había otras formas de vender música.
pero pasó por ciertos procesos culturales para llegar a convertirse en algo que puedas comprar como compras algún producto de alimentación en el supermercado, ¿no? Claro. Entonces, definir primero lo que para nosotros es música y cómo esta música que nosotros entendemos como valor cultural, como un valor universal, porque música existe en todas las culturas del mundo, cómo esta música que entendemos nosotros se inserta en los principios de mercado, ¿no? Entonces, básicamente partimos entonces de qué es música. Al menos para nuestra cultura, tenemos que entender que nuestra cultura se inserta en lo que es el pensamiento occidental, ¿no? Entonces ahí lo que es bueno es acudir cómo es nuestra música, cómo fue el proceso de que esta nuestra música se convierta en estilos, se convierta en lenguajes específicos, y cómo después estos lenguajes se insertan en la cuestión del mercado, ¿verdad? Creo que ya habíamos hablado de eso una vez en un espacio un poco fuera, ¿verdad, Mario? Que habíamos mencionado sobre acudir a la cuestión primeramente filosófica, ¿no? Porque nosotros a veces decimos, creemos incluso que con música es difícil vivir, incluso teniendo experiencia yo con alumnos, ¿verdad? De que dicen, sus padres no les motivan mucho a trabajar con música, como si la música no te da de comer. Entonces, a veces uno se comienza a pensar de por qué entonces, de que la música no es importante, entonces. No tiene importancia para la gente, para que la gente consuma, pero sin embargo se consume. Entonces hay como que una paradoja de decimos que no se vive de eso, pero existe toda una industria de eso. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, ¿por qué hablamos de la cuestión filosófica? Cuestión filosófica para entender el valor que tiene la música en las sociedades, porque cada sociedad le atribuye un valor específico a la música. Justamente también para recordarnos un poco, Mario, que habíamos hablado sobre Bennett Reimer, que era un filósofo americano, ¿verdad? Que hablaba mucho desde la parte de la cuestión estética, es decir, que el valor que le da la música a la sociedad siempre se inclina hacia un aspecto estético, de lo que se considera apropiado o no apropiado de poder considerarse algo importante, ¿no? Pero él dice que hay que acudir a la cuestión de la filosofía, porque él acá afirma una parte, una filosofía apropiada para determinada época puede ser apenas de interés histórico en otra. El estudio de esa cuestión en dirección a la historia capta el sentido de esos cambios. Es decir, que también se acude a la historia de la música para poder detectar esos cambios. Imagínate, de llegar desde la ópera del siglo XIX hasta llegar a un funky carioca, a consumirse. Hay que entender cómo se llegó hasta eso y en qué sociedad se fue desarrollando, ¿no? Exactamente. Incluso hay una cuestión que resalta de que a veces la música es importante solamente para los que le atañen el área, así que para los que se dedican a ella. Y no siempre es importante para otros sectores de la sociedad que consumen de una manera vaga o que usufructúan de una manera no tan significativa, ¿no? Hay una parte donde Bennett Reimer afirma, ¿verdad?, que el individuo que tiene una clara noción de los objetivos y metas de su profesión y que esté convencido de su importancia es un buen motivo y una buena razón dentro de la cadena de individuos que lo abrazan. La comprensión, ahí está, la comprensión de la naturaleza y del valor de la profesión de músico en este caso, ¿verdad? Y del valor de su vida profesional. Una vez que comprende, es ahí donde encuentra la razón de la existencia que tiene la música, incluso para el mercado. Así que si nosotros no sabemos por qué es importante la música, es muy difícil también que podamos posicionarnos para poder venderla. Exactamente. Una analogía que usamos bastante sobre esto es el típico caso de los padres que le envían a cursos de verano,
tipo de vacaciones, ¿verdad? Escuela de vacaciones para que hagan algún inicio o algún contacto mínimo con, por ejemplo, arte, pintura, danza, teatro. Y todos están muy entusiasmados hasta el momento en el que el jovencito, el niño, crece y descubre que tiene vocación, tiene talento y que le puede ir bien y que le gusta hacer eso. Y ahí empieza la lucha por por lo que digamos es la preocupación del padre de no dejarle a merced del descuido del arte a sus hijos, optando por una carrera o por una profesión artística, ¿verdad? Es, yo creo que tiene una explicación cultural que tiene mucho que ver con lo que dice Reimer en este apartado, porque nosotros no podemos vivir sin estar rodeados del arte. Arte en un nivel, digamos, más general es cualquier obra de producción humana que tenga raciocinio previo, que tenga un objetivo, una motivación, sea cual sea, una motivación estética, sea una motivación funcional, utilitaria. Arte es cualquier producción humana desde su raciocinio. Entonces la música, por ejemplo, que es, digamos, lo que nosotros podemos hablar más vehementemente, es algo que necesitamos, consumimos, la necesitamos. Indirectamente, la persona que no eh, conoce nada de sistemas tonales, de escalas, la persona que no ha estudiado ni siquiera flauta en la escuela, puede disfrutar de la escucha de un tema musical. Y muy comúnmente los días se hacen tediosos cuando no hay ondas musicales en el aire que puedan estimular las ondas cerebrales para que uno pueda tener un nivel de producción en el trabajo o en el estudio inclusive. Entonces, la música, además de un adorno estético, cumple una función, podría decir, hasta espiritual en el hombre. Ahora, la cuestión es esta. Nosotros tenemos como objetivo, ¿verdad?, responder esa pregunta de por qué la gente consume música. Y en el momento en el que nosotros identificamos que la música es un bien de consumo que puede ser capitalizado, descubrimos que hay otra cuestión, para mí hay otros dos factores importantes. En primer lugar es la cultura en la que nos encontramos, qué aspectos de la cultura permiten el desarrollo artístico de las personas que van a involucrarse justamente con el arte. Y por otro lado, cuáles son los sistemas con los que se rige el mercado para que eso funcione. Y tenemos una misión, tal como dice Reimer, filosófica, de preguntarnos qué tan importante es lo que yo tengo para aportar a mi entorno cultural desde el arte que yo pueda producir. Fíjate lo siguiente, mencionaste algo importante ahí, Mario, sobre la música como una necesidad humana, es decir, que nace desde una necesidad colectiva. Es decir, que si le vamos a quitar primeramente a la música fuera del contexto de la idea de mercado, la idea de como objeto de consumo, ¿verdad? La música es una necesidad humana, porque durante miles de años ya se dieron manifestaciones en el que la música se utilizó para diferentes fines. Entonces, eso es inclusive más que evidente que nosotros somos afectados por la música. La música nos llega de diferentes formas, mueve cuestiones internas, ¿no? Pero por otro lado, es decir, que al entender de que existen cosas que mueven internamente al ser humano, como en el caso de la música en particular, el mercado siempre se va a encargar de ver aquello para convertirle en un bien de comercializable, ¿verdad? Así como el agua, si pues nosotros sabemos que el agua es necesario para la vida. Sin embargo, el mercado vio la posibilidad de ver en el agua una forma para embotellarla y venderla. Es decir, que las necesidades humanas se mercantilizan y la música no es ajena a eso. Pero eso sí, una vez que eso ocurre, como ocurre con cualquier bien humano, en este caso la música es un bien, es un bien inmaterial, que se materializa por instrumentos musicales y demás, ¿verdad? Pero es un bien.
es, pasa por el mismo proceso que pasa cualquier bien o objeto material para consumirse. Entonces, a veces si nosotros queremos entender a grandes rasgos cómo eh, consumir música o cómo venderla, tenemos que entender la dinámica económica de mercadotecnia de esa música que consumimos. Porque a veces también, a veces entendemos a la música como algo demasiado espiritual o como algo demasiado sobrenatural, que le mistificamos demasiado hasta el punto de no, inconscientemente no concebirlo como algo que se puede dar de manera objetiva. Es por eso es que a veces la sociedad le ve a la música como algo que vos no te puedes dedicar necesariamente, tenés que tener talento, tenés que tener... Es decir, que se mistifica mucho la función del artista justamente por esa idea de mistificarla bastante, cuando en el fondo ese es el objetivo del mercado, poder mistificarla para poder consumirla. Así que juega una paradoja interesante, ¿no? Así mismo. Así mismo, profe. Pero el mercado es, a mi criterio es, bueno, primero que nada, al decir mercado, no habríamos que demonizar la palabra, porque el mercado es algo tan grande que encuentra espacio para todo. Si no fuese así, hoy no tendríamos la posibilidad de disponer de tecnología, de internet, porque el mercado, digamos, es la respuesta más directa a, a la satisfacción de necesidades. Ahora, si vemos de qué manera funcionó la música a lo largo de la historia, que eso sí me parecería bastante interesante, ¿verdad? Cómo antes se consumía música versus cómo se consume música hoy, y los procesos en los que el ser humano involucra al mercado paulatina o constantemente en esa actividad de consumir música, de buscar consumir música. Como estábamos comentando previamente cuando estábamos conversando anteriormente, la música no era algo etéreo, no era algo digital, era algo totalmente orgánico y analógico. Para escuchar música o para hacer música había que estar en un lugar específico, en un momento específico. Y esto lo podemos ver, digamos, estudiando historia de la música a nivel occidental. Nada más ya tenemos un vasto campo de estudio respecto a cómo se consumía música, cómo se hacía música. Y hoy, sin embargo, volvemos a fijarnos a cómo se consume música. Es algo prácticamente indispensable día a día. ¿Quién está haciendo esa música que consumimos? ¿Conocemos realmente toda la música que estamos escuchando? ¿Consumimos la música en un nivel intelectual para poder, digamos, hacer un análisis y decir, bueno, este tipo de género, este tipo de álbumes los descarto, a estos otros sí los dejo en mi playlist? Antes no era así. Antes uno quería escuchar música, tenía que estar en un punto del tiempo y espacio específico. Y hoy, sin embargo, tenemos otros criterios respecto a lo que es la escucha de la música, ¿verdad? Entonces, profe, si vos podrías hacer una breve disertación sobre cómo se escuchaba música antes, porque yo sé que vos estás más calificado que yo El para tema responder. está justamente en qué momento comenzó a masificarse el acceso a la música, porque como nosotros durante la historia de Occidente le mistificamos mucho a la música, vamos a partir resumidamente a la cuestión griega, de que la música ayudaba al carácter del hombre, y que se le dejaba en una posición bastante alta, ¿no? Y de aquel entonces para adelante, es decir, que a medida que pasaba el tiempo, la música lo oían o lo hacían las sociedades que conseguían producirla para un sector privilegiado. Convengamos que, solo para dar un ejemplo, en las cortes europeas, en el siglo XVI para adelante, incluso un poco antes,
quienes hacían música eran compositores contratados por los cortesanos y por los monarcas. Es decir, que el pueblo también tenía su música, pero no tenían los canales para ser masificado aún. Así que solamente existían la música del pueblo y la música de las cortes. Así que había igual esa fragmentación. Pero la masificación se iba dando gradualmente a medida que, por decirlo, cuando termina la monarquía. Así que la música era propiedad privada de las monarquías, los estilos, como conocemos la música clásica como hoy en día, ¿verdad? Eran músicas de cortes. Cuando termina las monarquías con la Revolución Francesa, surge obviamente una nueva clase social que es la burguesía, que también quiere usufructuar de manera exclusiva ese arte que el monarca consumía, pero la clase burguesa comenzó a haber en mayor cantidad. Así que se comenzó a masificar los recursos que antes estaban muy concentrados en los monarcas, ¿verdad? Y ellos repartían a gusto y demás. Después de la Revolución Francesa, cuando surge la burguesía y se comienza a distribuir los bienes, la cuestión económica se comienza a masificar, obviamente que la clase burguesa también aumenta, por lo que estos también dicen, queremos consumir aquello que se consumía. Entonces, los salones de las cortes, como eran espacios chicos, ya no abastecían para poder usufructuarla, entonces ahí recién surge la idea de construir teatros. Entonces, esto es un antecedente muy importante, porque el teatro, vamos a decir que es la primera construcción, la primera obra arquitectónica de infraestructura que permite el acceso masificado del arte. Claro, estaba reservado aún para los burgueses, pero ya había mayor cantidad de personas que usufructuaban la música en vivo a través de los teatros, ¿no? Después, ¿qué ocurre? Cuando las tecnologías de audio se comienzan a evolucionar, comienzan a surgir los dispositivos de grabación, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos posibilidad de que la música comience a masificarse, ya llegando a otras personas a otras distancias. Yo puedo comenzar a grabar una orquesta, comenzar a grabar un conjunto de cámara, colocarlo en un dispositivo de almacenamiento y empezar a escuchar en otros lugares o mandar a otros lugares. Así que al convertirlo en la posibilidad de generar en un dispositivo el poder escuchar música, ahí ya comienza la masificación del bien cultural, ¿verdad? Vamos a decir que a partir de al comienzo del siglo XX, con la sofisticación de los dispositivos de audio, con las tecnologías que comienzan a surgir en la sociedad occidental, podríamos decir que inicia el periodo industrial de la cultura. Es lo que justamente Theodor Adorno, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, le llaman el inicio de la industria cultural, ¿no? Entonces ahí, desde ese momento es donde podríamos decir que se inaugura el periodo en que la música se va convirtiendo en un bien de consumo y se comienza a detectar qué es lo que el público le gusta escuchar, por así decirlo. Exactamente. Ese detalle, esa pauta de que hay una porción de la cultura que es demandada, es justamente la herramienta, el elemento crucial para que el mercado instrumentalice a la música como un bien de consumo. Porque hay alguien que demanda el consumo de ese bien. Y eso no era posible como lo es hoy, en ese entonces. Hasta que, como bien mencionabas, profe, que en el momento en el que existen los sistemas de almacenamiento de audio, registros de fonogramas, y que yo pueda llevar este extracto de pedazo de cultura, por ejemplo, de una grabación de una pieza en Gran Bretaña a Estados Unidos, y que eso sea demandado. Yo quiero consumir esto,
ese momento es el momento clave, digo yo, en donde la música ya deja de ser un bien netamente cultural para convertirse en algo, en un bien de consumo. Porque uno ya no está obligado a solamente conservar su cultura, sino a usar su intelecto, su creativa, su inventiva, eh, para registrar algo que siente, algo que necesita expresar, pero ya hay alguien, ya hay una demanda sobre ese tipo de actividad. Entonces yo creo que analizar eso es lo que a nosotros como mediadores o como intermediadores, digamos, a los que somos profesores de música, a los que somos operadores de audio, nos da una visión diferente de cómo ingresar al mercado laboral artístico. Justamente mencionaste ahí un gancho que quería agarrar. Así como expliqué hace rato, cómo comenzó a existir la idea de mecanismos de almacenamiento para difundir esa actividad musical, también con eso, ¿qué surge? Surgen los conglomerados de los que fabrican esos dispositivos, así que la industria fonográfica, como tal, los empresarios de, esos, de esos establecimientos que producían aquello, y por otro lado también los músicos que iban a trabajar por ello. Tenemos que entender lo siguiente, que había mencionado sobre la cuestión histórica de la transición del periodo monárquico al periodo después de la Revolución Francesa, en el que tenemos que entender el papel del artista en el antes y el después de ese hecho histórico. En el periodo antes de la Revolución Francesa, el músico era un empleado del cortesano, era un funcionario del cortesano, quien tenía esa posibilidad de trabajar para el monarca. Obviamente su posición económica era diferente, su, su régimen laboral era diferente dependiendo a qué corte, en qué corte trabajaba. Había veces que tenía mayor libertad, en otros no tenía tanta libertad, ¿verdad? Cuando termina el periodo monárquico y comienza la Revolución Francesa, como los monarcas es una clase ya inexistente prácticamente en Europa, entonces los músicos que trabajaban en las cortes, vamos a decir que se desemplean por un momento, ¿verdad? Y al estar en esa condición de qué voy a hacer con mi arte, ¿verdad? Comienzan obviamente, a intentar producir música y encontrar personas que le compren tanto las obras que compone como también quienes le quieran escuchar. Y ahí comienza el juego del juego del oferta y demanda, el burgués que te contrata para tocarle aquello que le gusta, y si es que le gusta, comenzar a masificar aquello que vos haces como músico, ¿no? Y otra cosa, también dependía mucho de eso la idea de cómo trabajabas como músico, porque cuando se perdieron los empleos con los cortesanos, el músico comenzó también a competir para posicionarse y vender su producto con otro músico. Es decir, competía ya con otro músico, ¿verdad? Y se valorizaba más a aquel, por ejemplo, que podía componer música en partitura. Por así decirlo, es quien conseguía entender el lenguaje escrito de la música. Para aquel entonces tenía más posibilidad de poder trabajar para un burgués que va a masificar ese su producto. ¿Por qué? Porque las partituras como son dispositivos y tecnologías de conservación, ¿no? Porque las partituras funcionan como una herramienta de conservación de la idea musical. Entonces, aquel que podía componer o aquel que podía registrar, plasmar la idea, tenía un estatus diferenciado entre los músicos. Así como comenzó a haber clases sociales que trabajaban para la industria de la sociedad en aquel entonces, los músicos también peleaban por esa posición y también tenían a mayor estatus quien conseguía plasmar las ideas, porque de quien plasmaba las ideas había mucho más posibilidad de que el burgués pueda tener esa obra a mano y poder ser ejecutada y poder ser masificada posteriormente. Entonces también ahí comienza también la dinámica del artista como aquel que produce arte dentro de un mercado, ya dentro de un mercado específicamente. Y justamente esa relación de la dinámica es la que
marca quién tiene, creo yo, éxito y quién no. Em, Analizando un poco lo que fue la historia respecto a compositores, músicos, desde la Edad Media para acá. Eh, la historia nos cuenta a grandes rasgos la historia de todos los músicos, sino de los que sobresalen. Hoy nosotros vemos que hay artistas de cierta representación, cierta representación digo porque a lo mejor la música más popular hoy en día no es la que representa a la mayoría de la población. Por ejemplo, en mi caso, yo no me siento identificado con el artista que está por llegar a Paraguay, que es Bad Bunny, por ejemplo. Sí, le doy su mérito, el tipo tiene una forma de expresar su arte que a lo mejor bien o mal guiada por productores, por la compañía discográfica que lo respalda. Seguramente tiene ciertas libertades compositivas, pero definitivamente no es un género con el que yo me sienta identificado. Y sin embargo, por más que es el género que más vende, el género urbano, hay un nicho que consume otro tipo de música y el mercado encuentra las dinámicas para exponer para personas como yo o con personas que consumen o que quieren consumir otro tipo de género, para poder disponibilizar del producto o del bien que yo estoy demandando. Entonces, en ese sentido, comprender cómo se daba la dinámica del individuo, músico, compositor, intérprete, en ese entonces, y la manera de subsistir en el mercado de ese entonces versus lo que ocurre hoy, no es diferente. Es simple entender, o sea, tal vez no es tan simple, ¿verdad? Pero es entender dónde encuentro yo a alguien que demande lo que tengo para ofrecer. Claro, pero ahí está justamente el conocimiento de las dinámicas del mercado, del producto en el que estás dedicando a producir. Si el reggaetón, en este caso tocaste Bad Bunny, el reggaetón tiene su nicho, habías mencionado. Significa que si hay un nicho significa, y que se consume, si es conocido, es porque tiene una dinámica bastante grande, ¿no? Tiene una gran dinámica de nicho de mercado. Entonces, la música no funciona diferente a otro producto. Si vos querés saber en una sociedad si se consume más tomate o se consume más locote, uno hace un sondeo, un estudio de mercado, ¿verdad? Y detecta qué porcentaje de una población consume cierto tipo de productos. Yo creo que la música no funciona diferente a eso, pero lo que hay que entender es cómo se trata de un bien intangible que mueve elementos internos del ser humano. Entonces vamos a decir que es más fácil crear tendencia. La idea, entre comillas, de creación de tendencia está más bien relacionada a la manera en cómo yo estratégicamente masifico un estilo musical para que a la gente le agrade escucharla, ¿verdad? Aunque esa tendencia también se genera a partir de la dinámica externa de ese mercado. Así que uno no puede decir que en la totalidad de que una tendencia es generada solamente al azar. A ver, vamos a probar a ver qué tal reacciona el mercado. Puede ser posible como no, pero de que se retroalimentan las dinámicas internas del mercado, a la par de que se generan tendencias nuevas para que esas personas consuman aquello que esos conglomerados industriales musicales que se consuman. Entonces, es un feedback, pero que no es diferente a cualquier otro producto. Eso es importante entender. Hoy ese feedback es bastante más rápido de lo que era, por ejemplo, en los años 80. Por poner un ejemplo no tan lejano, antes, hablando de los años 80, la época dorada del rock, los artistas, las bandas componían, o sea, se consideran así tipo en tiempo récord, composiciones de álbumes enteros de 13, 15, 18 canciones que se lanzaban al mercado y que se vendían así. Hoy en día el feedback aminoriza y compacta todo eso. Hoy ya no se puede esperar a que una persona esté
componiendo un álbum de 15 canciones es hacer un sencillo, ponerle video a eso, lanzar a las redes y ahí tener la retroalimentación con el grupo para saber si es que qué tanta aceptación tiene para que el siguiente sencillo que va a entrar dentro del mismo álbum tiene que ir por ese camino o no. Es diferente porque, a ver, álbumes icónicos, ¿verdad? Como el álbum blanco de los Beatles, que fueron pensados, inclusive podría hablar de Pink Floyd, ¿verdad? Donde hay una especie de hilo narrativo conductor de tema tras tema. The Wall, por ejemplo. Un tema tiene una subsecuencia con otro o con otro. O sea, pensar en una obra musical como si fuera una especie de drama o como si fuera una especie de novela que tiene episodios y darle un inicio, un desarrollo y una conclusión. Hoy en día eso ya prácticamente para la dinámica del mercado y para la cultura actual no funciona así. O sea, tiene similitudes, pero funciona distinto. Hoy se compactó todo. El desarrollo del artista tiene que ser así. Yo recuerdo Claro, que... eso tiene que ver mucho con las narrativas de la cultura en que se dan esos fenómenos también. Porque imagínate, vos mencionaste el álbum de Wall, que tiene como una secuencia cada tema del álbum, ¿verdad? Cuando el artista piensa en lanzar un álbum así, es porque tiene un contenido significativo eso, y en el cual en aquella época el consumidor podía atribuirle no solamente un valor monetario al conseguir ese material discográfico, sino como un valor artístico, cultural de aquello, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Me hiciste recordar incluso siempre para hacer paralelo a la dinámica del mercado, cuando surge la idea de la obsolescencia programada, ¿no? Focos desechables que duren menos para poder tirarlas rápido y comprarlas otros, ¿verdad? Creo que cuando surge ese principio de la obsolescencia programada en los productos o los bienes de consumo, la música también se ajusta a esas reglas de juego, en el que un artista tiene que ser lanzado, su material tiene que ser lanzado a mayor velocidad posible y se tiene que ser descartado lo más rápido posible para poder reemplazarlo. La obsolescencia programada también se transfiere a la dinámica cultural. Entonces, ideas como la que del álbum de Pink Floyd comienzan más o menos ya a perder sentido para las sociedades de la obsolescencia programada. Entonces se comienza a consumir cosas mucho más compactadas, hasta a veces no tan significativas desde el punto de vista intelectual y cultural. Sobre eso, justamente la analogía y la comparación con, por ejemplo, un sencillo que se lance hoy respecto a The Wall, es que logísticamente, analógicamente, The Wall tuvo un proceso que llevó mucho tiempo, tanto creativo como de compositivo, de producción, hasta que eso estuvo recorriendo el mundo en físico, en discos físicos. Entonces hoy uno puede tener, bueno, algo similar a The Wall en menos tiempo. Yo creo que el avance de la cultura, hoy por lo menos vivimos en una sociedad que demanda tiempos más cortos para tener y exige mayor calidad, o tal vez no, ¿verdad? Calidad me refiero a, bueno, hoy un jovencito que está saliendo de la licenciatura de música podría tener ya un estudio, un home studio montado en su casa y estar armando ya sus maquetas. Antes, en los 80 no, eran horas y horas y probablemente años de ensayo en el garage hasta poder entrar en un estudio de grabación. Entonces, la demanda hoy del bien de consumo, que sería la música, exige que tengamos disponibilidad de ese bien lo más rápido posible. Entonces, y desecharlo también. Y también, exactamente, la obsolescencia. O sea, necesitamos tener un producto rápido para lanzar rápido al mercado, para saber si esto funciona o no. Hace poco estaba hablando justamente de que me parecía muy extraño que suene tanto una canción que en realidad no tiene patrones
de música urbana normal, como lo sería el reggaetón. Eh, es una canción que dice, um, me gusta todo de ti, algo así. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que, bueno, el aleatorio, tanto de Spotify como de YouTube, me recomendaba mucho esa canción y no solamente a mí, o sea, caminando por la calle o en una tienda, sonaba esa canción y dice, ¿cómo puede ser esta canción tenga éxito al no tener, por ejemplo, ese patrón rítmico de dembow, que es lo propio de la música urbana reggaetonera? Y sin embargo, esa misma banda, eh, no podría decir que es One Hit Wonder, ¿verdad? Pero no se conoce ninguna otra canción de la misma banda. Esa canción fue tipo un testeo a ver qué tal el mercado y listo. Hicieron lo que tenían que hacer. Seguramente las disqueras, las productoras ya tomaron la parte que necesitan y el resto del álbum, el resto del disco en donde se encuentra ese tema, a nadie le importa. Es una cosa, o sea, la cultura, el consumo, encuentra formas de obsolecer cosas adyacentes a lo que tiene éxito de una manera espectacularmente rápida. Es un Big Mac, te vas, consumís, te comiste todo, tirás el plástico, la papa frita y ya está. Terminó. Básicamente así. Bueno, tenemos que volver un poquito al tema, ¿verdad? De por qué se consume, cómo hacemos para ayudar a estas personas a analizar el mercado que les rodea. Y mira que dentro de todo no saliste del tema, Mario, porque estamos hablando de cómo funciona en el fondo el mercado y cómo fue cambiando. La idea de la analogía que hace rato estaba haciendo con respecto a la obsolescencia programada, eso también se dio en la música y ahora está vigente hoy en día como nunca. La idea de consumir algo rápido que termina, pues ya está de moda, otro ya viene otro. ¿Verdad? Entonces no es algo no es un fenómeno aislado que se da en otras dinámicas de otros tipos de productos. Entonces, si vamos a volver al punto de la idea de la música como consumo, que obviamente sé que muchos de los que están interesados en este podcast se van a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo yo me inserto dentro de la industria? En primer lugar, aquellos que están iniciando en trabajar con música, tenemos que primero demistificarle a la música en la forma en cómo nos mistificaron en nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Colocarle a la música que solamente los talentosos pueden y demás, comenzar a perder una serie de mitos, desechar esos mitos, comenzar también a verle a la música más allá de la idea cultural y humana que pueda tener. Claro, eso no deja de perderse el valor cultural y humano y significativo que tiene la música de manera interna en los seres humanos. Pero si queremos entender de cómo venderla, que no está mal también considerarla la música como un producto. Pero tenemos que entender de que si queremos insertarnos a la idea de que queremos vender la música como un producto nuestro, tenemos que desmistificarnos de una serie de cosas. En segundo lugar, comenzar a entender cómo funciona la dinámica de la industria musical, primero en tu territorio, tu nivel local, ¿verdad? Comenzar incluso a descartar opinologías con respecto a qué la gente le gusta, porque hay veces que nosotros nos volvemos siempre opinólogos de lo que, ya que la música es algo que a nosotros nos gusta, que tal banda, me gusta tal banda, me gusta que esto y aquello, no, pero este vende más que eso. Nosotros a veces nos volvemos opinólogos por afición, pero cuando nos insertamos en un trabajo más serio, que es convertirle en mercancía nuestro producto musical, ya es momento de entender cómo funciona en realidad la máquina industrial y perder y sacar las opinologías y dejar las opinologías y las estéticas y a veces los gustos del lado. No significa que no tengamos nuestros gustos particulares, pero tenemos que verle a la industria desde una cuestión objetiva. Claro, ese es, creo, uno de los problemas, uno de los desafíos de conflicto interno de los músicos. Porque, a ver, siempre le recomiendo a mis alumnos que sería interesante, ideal,
que ellos ya pasen por la experiencia de un estudio de grabación lo más rápido posible, de registrar rápidamente sus ideas, de grabar lo más, o sea, tener contacto con el tema de grabar una canción, involucrarse con ese proceso creativo y exponerse lo más rápido posible al mundo. Primero que nada, para dejar una huella en la historia. Miren, esto es lo que yo hacía en mis inicios. Y para que la gente pueda ir viendo la evolución, o sea, para que la historia pueda ver la evolución de ese compositor, de ese joven músico. Por otro lado, como vos decís, desmitificar, ¿verdad? Hoy en pleno siglo XXI, donde todos tenemos acceso a internet y a instrumentos básicos como un celular, donde podemos ya empezar a grabar, a empezar a jugar con la música. Lo que siempre me gusta mucho comparar es que en inglés tocar y jugar son la misma palabra. Play es tocar y play es jugar. Es prácticamente, a ver, play music puede ser jugar con la música como puede ser tocar música. Y es un concepto que me interesa mucho, que mis alumnos particularmente le pierdan el miedo a fracasar. Porque así como bien dijiste, profe, acá en Ciudad del Este podemos tener héroes dentro de lo que son los géneros musicales que consumimos. Hay mucha gente a la que hay que felicitar porque batalló mucho hasta poder llegar a tener un nivel de difusión al que nosotros queramos aspirar, ¿verdad? O al que nuestros alumnos quieran aspirar. Hay que felicitarle a esa gente. Pero tampoco no hay que ponerlos en un pedestal de gloria y decir, no, ellos pudieron porque son marcianos, son extraterrestres. No, cualquiera hoy, con una computadora, con un celular en su casa, puede salir a los medios, puede exponerse y verificar si el mercado acepta o no, demanda o no lo que esa persona tiene para consumir. Entonces yo pienso personalmente que a la par de desmitificar lo que hemos venido viendo a través de los estudios, a través del contacto con otros músicos, a través de los criterios y las opinologías, una cosa es el animarse a hacer. Y cuanto antes mejor, porque la única manera de sondear, yo puedo entrar en millones de encuestas en Google o en cualquier otro servidor o buscador para saber qué es lo que más se consume, cuáles son las plataformas que más se usan, pero la única manera de que pueda saber si mi producto tiene o no tiene trascendencia es hacer una degustación, mostrar y exhibir lo que tengo para mostrar, sea que esté espectacularmente bien hecho como sea que esté muy precariamente hecho. Compañeros de artes visuales que exponen sus cuadros, consiguiendo espacios, porque esa es una cuestión también que seguramente vamos a tener que desarrollar, la cultura y los espacios de difusión de lo que uno tiene para ofrecer a nivel artístico, ¿verdad? Pero encontrar un lugar que quiera exponer tus obras, encontrar un lugar o hacerte espacio, hoy ya no es tan difícil. Cierto, hay regulaciones estatales, hay cuestiones de repente que uno tiene que cuidar para que no sea catalogado como al margen de la ley, pero, o al margen de lo que la ley permite, ¿verdad? Pero todo lo que sea, yo no creo que alguien haga arte o alguien haga música con intención de robar o con intención de dañar o herir. De que puede que haya ese tipo de personas, tal vez sí, ¿verdad? Pero yo creo en las intenciones, en las buenas intenciones de la gente de vivir y de sustentar sus vidas a través de algo que les gusta hacer. Entonces yo, de mi perspectiva, es animarte a grabar, animarte a hacer, animarte a mostrar lo que tenés para mostrar lo antes posible, lo más temprano posible. Y así vas a saber si es que tu producto tiene demanda. Y como bien dijiste, profe, el dejar un poco de lado los gustos personales. Si querés vivir de esto, muchas veces vas a hacer algo que no te gusta, pero puede que eso no sea siempre. Si te gusta mucho, por ejemplo, la música urbana, entonces te van a recibir con los brazos abiertos. Ahora, si te gusta mucho un género muy underground, de poca difusión, bueno, la vas a batallar un poco más, pero tenés la alternativa
de hacerlo al margen de otras cosas que sí te dejen un poco de rentabilidad. Esa sería, digamos, mi opinión respecto a esto. Si quise, Perfecto. si Creo que quise- englobamos bastante bien estos puntos. Ahora ya en los próximos podcasts ya vamos a estar incluso sondeando sobre otros posibles temas. Y inclusive podemos dar una segunda parte de esta cuestión de verle a la música como consumo, ¿verdad? Pero, como dijimos en el trayecto, lo importante es entender la dinámica del mercado con respecto al producto que vendemos. Espectacular. Profe, te agradezco por el espacio, te agradezco por el tiempo. Agradezco a todas las personas que nos van a ver, escuchar. Y por favor, no dejen de dejar comentarios sobre lo que les pareció del podcast. No dejen de tirarnos sus sugerencias de temas. Vamos a esforzarnos por tener a más gente acá que pueda también opinar desde su propia experiencia, gente de trayectoria. Yo en ese sentido les reconozco al profesor Rodrigo. Su trayectoria, su experiencia es invaluable para las aportaciones que son necesarias en este espacio. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Darle difusión a las ideas, darle difusión a las opiniones y que haya un espacio donde se pueda tocar temas que de repente parecen un poco tabú, parecen un poco de repente que esto tal vez es algo que muy poco se va a tocar en un aula de música, tal vez. Esto va a ser algo que a lo mejor si tienen oportunidad de tratarlo con un profesor no lo harían dentro de algún programa específico de estudio. Entonces por eso a mí me parece interesante que un profesor esté hablando de esto, para que también quienes son alumnos de música o de carrera de arte pueda tener una visión alternativa a lo que es su preocupación respecto a una salida laboral o a lo que es el futuro como carrera en la música o en el arte en general. Entonces les pido no dejen de comentar, no dejen de aportar, que todas sus aportaciones van a ser importantes, van a ser bien recibidas y esperemos crecer, esperamos seguir aportando algo a nuestra cultura, algo al nicho de artistas que tenemos en Alto Paraná y en Paraguay en general. Así que por mi parte, esto les agradezco a todos. Esto es Leitmotiv, profesor. Gracias, Mario, por el espacio. También voy a estar con Mario participando en los próximos episodios del podcast. Así no dejen de comentar este podcast y ya vamos a estar anunciando cuál será nuestro próximo tema para el segundo episodio. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Chau, chau. Buen descanso a todos.